Bueno, buenos días a todos. Oh, good morning. Hace un mes yo estaba recién salido de la incapacidad después de estar enfermo o accidentado 4 meses. A month ago, I came back to work after being away from work because of my accident. Para los que están visitando, los que no saben, yo me caí de un techo y me quebré la espalda hace 5 meses y medio. For those of you who don't know, I fell off a roof and broke my back 5.5 weeks ago, Months. months ago. Y estoy caminando y estoy dándole gloria a Dios por toda la sanidad que me ha dado. And I am walking now, and I'm giving glory to God because of all the healing He's done. Pero a principios de febrero eran los primeros días donde yo estaba ya tratando de ser una persona normal otra vez. So the first few days of February, I was trying to be a normal person again. Y en una iglesia donde hay muchos amigos míos, en Heredia Centro, en la iglesia Viña en Heredia, había una conferencia y yo quise asistir a esa conferencia. And during those days, there was a conference in the Viña Heredia Church where a lot of my friends go. Y entonces yo fui miércoles, jueves y viernes en la noche a esta conferencia. So I went Wednesday, Thursday, and Friday nights to this conference. Y la conferencia básicamente era un autor de un libro, había venido a dar la conferencia sobre el libro que él escribió. And the conference was basically this author, he'd written the book, and so he came to Costa Rica to give a conference on that book. Y en esos 3 días estaban hablando y era un tema muy interesante. So during those 3 days, we were talking about this topic. It was very interesting. El viernes en la tarde, yo creo que el grupo de alabanza se atrasó y entonces en la hora de inicio hubo un buen rato donde ahí estábamos hablando. On the session on Friday, I don't know what happened, but I think the worship team wasn't ready or something. But there was a big period of time where we were just talking to each other, waiting for it to start. Y en eso empecé a hablar con el conferencista, el autor del libro que había venido y su esposa. And I started to talk to the the author of the book, the one who was giving the conference, and his wife. Y él me dice, yo te he visto aquí estos días y cuéntame de dónde sos o qué haces. And he said to me, "Oh, I've seen you the last few days in the conference. So who are you? What do you do? What do you work at?" Y entonces yo le dije, bueno, yo pastoreo una iglesia de aquí a unos pocos kilómetros y ya le hablé un poquito de la iglesia. So I told him I was a pastor of a church that was just a few kilometers away, and I told him a little bit about Union Church. Y en la conversación, como ahí teníamos tiempo extra para hablar, en eso yo les dije, he tenido un año difícil. And because we had a long time, we were able to talk. I told them that I'd had a difficult year. Y entonces ellos me preguntaron, ¿y por qué? And they asked me why. Entonces les dije, bueno, en septiembre me caí de un techo, me quebré la espalda y me operaron y, ¿verdad? Fue todo un trauma para mí. So I told them last September I fell off a roof, I broke my back, I was operated, and I'm recuperating, but it was a very traumatic experience. Y le dije que también en mi vida personal y aquí en la iglesia no había sido un año fácil. And I also told them that in my personal life and my work here in the church, it hadn't been an easy year. Ellos primero se reaccionaron y wow, qué bien que te vemos caminando y andando en moto y todo para venir aquí. Y estaban asombrados de la sanidad que Dios me había dado. And they were amazed to see me walking and that I came to the conference on my motorcycle. They were amazed to see the healing God brought to me. Y después de hablar un rato, ya estaba yo listo para ir a acomodarme en la silla porque ya iba a empezar la alabanza. So after a while, the worship team was about to start, and so I was ready to go back to my seat. Y en eso el Señor me dice, mira, yo creo que estoy sintiendo una palabra de Dios para ti. And before I could go, this man said, "I feel I'm receiving a word from God for you. Pésalo y si es de Dios, aférrate a eso y si no, tranquilo. So listen to it, weigh it, and if you think it's from God, take hold of it. And if not, don't worry." Y él me dijo, Paul, yo siento que Dios está diciéndote que Él te está dando una nueva columna vertebral. And he said, "Paul, God is giving you a new backbone." Y yo entendí que Él no estaba hablando de mi columna vertebral física. And I interpreted it not as my physical backbone.
porque eso ya Dios me había sanado en un sentido, because God had already healed me in a certain sense. sino que estaba hablando en sentido figurado de la columna vertebral de una persona But he was talking figuratively about the backbone of a person y el poder sostener en la autoridad y confrontar sin temor al hombre. to be able to stand in authority and confront without fear of men. Y vieras que esa palabra valió la pena ir a esta conferencia solo para recibir de Dios esa palabra para mí. And just that word made the whole conference worth it. That word of God for me. Las palabras de Jesús en el tiempo correcto son palabras de vida. The words of Jesus given at the right time are words of life. Y en estas semanas yo me he acordado y yo le he estado orando y pidiéndole a Dios más de eso y dándole gracias por la columna vertebral que Él me ha dado. And these last few weeks I've been thinking about this and thanking God for the new backbone He gave me. ¿Cuántos en algún momento de su vida han recibido una palabra profética de parte de Dios en el momento correcto y usted dice, eso es vida para mí? How many of you have received a prophetic word from God that at some point you knew that it was important, it gave you life? Y de veras que en Juan 6, después de la alimentación de los 5,000, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. In John chapter 6, after feeding the 5,000, Jesus said, I am the bread of life. Y alguna gente empezó a perseguir a Jesús porque querían más comida física, lo habían visto multiplicar panes de harina. And a lot of people started to follow Jesus because they wanted more food, more physical food. They just seen him multiply bread and fish. Pero Jesús les dice, ustedes me están siguiendo por esas razones, el que no come mi cuerpo y no bebe de mi sangre no tiene lugar conmigo. And Jesus said to them, you're following me because of this physical food, but if you don't eat my body and drink my blood, you have no place with me. Y para esas personas eso dijeron, esta es una palabra muy dura. Y muchos dejaron de seguir a Jesús. And many people said, this is a very harsh word. And they left Jesus. They didn't follow him anymore. Y Jesús le dice a sus 12 discípulos, les dice a ellos, y ustedes también quieren irse. And Jesus told his 12 disciples, do you want to leave me as well? Y Pedro respondió una frase muy famosa, dice, no Señor, ¿a quién iremos? ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. And Simon and Peter answered in a very interesting way by saying, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Y las palabras de Jesús habladas en el momento correcto son palabras de vida para sus hijos. The words of Jesus given at the correct time are words of life for his children. El mes anterior, como iglesia recibimos una palabra profética también. Last month, as a church, we received a prophetic word as well. Y en las últimas 2 semanas y en esta vamos a terminar hablando un poquito de la dirección que Dios nos está dando como congregación. And the last 2 Sundays and today we're going to end this series. We've been talking about this word and the new direction God is taking this church. Y nada más pongo una frase, pero una frase de esta palabra es, yo quisiera reconfigurar su perspectiva, la perspectiva de la iglesia, ya no desde el punto de vista interno, sino hacia un propósito externo. And I want to emphasize one of the phrases from this word. It says, I would reset your focus from internal view to external purpose. Y hemos publicado ahí la palabra en la dirección de internet que están ahí. ¿Cuántos han leído esa palabra? ¿La han bajado y la han leído? We posted the whole prophetic word online on that internet link you see on the screen. How many of you have downloaded it and read it? Es un propósito externo, es que nos dejemos de enfocar en nosotros y empezar a enfocarnos en lo que está alrededor. This external purpose is so that we stop focusing on ourselves and focus on what's happening around us. Yo estaba estudiando y estaba viendo que había un libro que se llamaba Una iglesia enfocada en la comunidad. I've been studying this and I realized there's a book called A Church Focused on the Community.
Y entonces yo no compré el libro ni lo leí, pero alguien lo leyó y resumió el libro en un par de páginas. I didn't read the book, but someone else bought it and read it and summarized it in a few pages for me. Y nada más listaron los 7 capítulos del libro, 7 cosas que una iglesia enfocada en la comunidad debería estar haciendo. And he wrote down the list of 7 things, each one of them was a chapter in the book, 7 things that a church should do if it wants to focus on the community around it. Y yo las leí y yo pensé, bueno, algunas de estas cosas como iglesia está bien. And I read them and I thought, well, some of these we already do as a church. Pero algunas de esas cosas yo dije, no, esto es interesante y a ver de qué manera la empezamos a hacer. But some other ones I thought, these are very interesting things that we should start doing. We need to think about that. Y una de las cosas que mencionaron es, como iglesia, si están orando por la comunidad. And one of the things that they mentioned was, if you as a church pray for the community around you. Y yo pensé, eso es algo que directamente me concierne a mí como pastor. And I said, this is my responsibility as a pastor to make sure this gets done. Y entonces, desde hace un par de semanas, empiezo a orar por la comunidad aquí, después de la alabanza, juntos. So starting a few weeks ago, we've been praying for the community here during the service. Ahora, siempre hemos estado orando por Costa Rica y por muchas cosas, o sea, la iglesia ora bastante. Now, we've always been praying about Costa Rica and things happening in the country, and that's important. Pero esta iglesia es además de ser una iglesia local en las comunidades que lo rodea, es una iglesia urbana donde viene gente de toda la ciudad. And this church, it's a local church to the communities around it, but it's also an urban church to all the people who come from the whole city. Tenemos características de los dos tipos de iglesia. We have characteristics from both of these types of churches, urban and local. Y necesitamos ser intencionales, enfocarnos en estas personas que están necesitando de Dios. So we need to be intentional to focus on these people who need God. Vi esta imagen de cuando están enfocando, ¿verdad? No sé si cuántos han ido a un oculista y han hecho anteojos y en algún momento te ponen anteojos y alguno enfoca bien y otros dices, uy, quíteme eso. I saw this image and it reminded me of when you go to the eye doctor and they put different lenses and some of them work, but they get to the point where they put one lens that really works and you can see things very clearly. Y es Jesús estar reenfocando un poquito el propósito de esta iglesia. And Jesus is changing the focus, changing the purpose a little bit for this church. Y queremos participar con Él porque es la iglesia de Él, ¿sí o no? And we want to be part of this change because this is his church, isn't it? Y enfocarnos en gente externa es estar pendientes un poquito de la gente que viene. So to focus on the people around us means we need to be more aware of the new people who come. Y hace 2 semanas les conté una historia de mi mamá y mi abuelo que tal vez ilustra un poquito la actitud que tenemos que tener. 2 weeks ago, I shared a story about my grandmother and my grandfather that shows you a bit the attitude that we should have. Mi abuelo era constructor de casas. My grandfather built houses. Y él había heredado la empresa de su papá y todas las casas que hacían era de un solo estilo. He inherited the company from his father and all the houses they built were the same style. Pero se les estaba acabando el mercado. But the market was shrinking for that type of house. Y entonces mi abuelo decidió, no, vamos a hacer un diseño distinto, un diseño un poquito diferente a lo que Construcciones del Río ha hecho antes. So my grandfather decided that he wanted to bring a new design and do something different to what Construcciones del Río, the company, had been doing up to that point. Y tenía suficiente capital para construir una casa con ese nuevo diseño. He had enough money to build one house with this new design. Pero tenía que vivir en esa casa. So he had to live in that house. Entonces no podía tener una casa modelo para demostrarle a los clientes y otra para él. He couldn't have a model house to show his clients and then another house where he would live in. Y entonces el diseño, él habló con mi abuelita, su esposa, y habló con sus 2 hijas y les dijo, necesitamos estar enfocados y siempre estar una casa lista para recibir visitas.
So he spoke to his wife, my grandmother, and his 2 daughters, and they decided that they would have a house, but the house always had to be ready for visitors. Ahora, no significa que es una casa modelo donde el televisor es de cartón. That doesn't mean it's a model house where you have a TV on the wall, but it's cardboard TV. ¿Cuántos han visto teles de cartón en una casa modelo? How many of you have seen that? It's a cardboard TV they put on the wall in these model houses. O microondas de cartón en la cocina de la casa modelo. Or a cardboard microwave in the kitchen of these model houses. Ustedes pueden vivir y vamos a tener un tele verdadero y vamos a ver tele, pero no podemos dejar cosas regadas. Tenemos que siempre estar listos para recibir visitas. So no, we'll have our own TV and our own microwave and you can watch TV, but our house always has to be ready for visitors. Y mi mamá aprendió a siempre vivir lista para recibir gente. And my mom learned how to live like that, ready to receive visitors at any moment. Y como iglesia yo quiero que seamos una iglesia siempre lista para recibir gente. And as a church, I want us to be a church that is ready to always receive visitors. Y un ejemplo de una transformación pequeñita que hicimos hace unos años. Let me give you an example of a small transformation that happened a few years ago. Hace unos años aquí usábamos una traducción de la Biblia, la Reina Valera 1960. Years ago, we used to use the old King James version of the Bible. Y en esa traducción es una muy buena traducción, pero usa un vocabulario de España de hace 60 años. Now it's a very good translation, but the vocabulary they use words that we're not used to. Y entonces decidimos cambiar a la versión que usamos aquí porque es más amigable a la gente que no viene de la cultura de la iglesia. So we decided to change and use a different version of the Bible that's friendlier with people who are not used to reading the Bible. La versión que usamos no es una mala traducción tampoco, es fiel a la palabra de Dios. Now that doesn't mean that the version we use is not a good translation. It is. It's faithful to the original Word of God. Pero es un poquito más amigable a la gente en lugar de tener esta cultura de cristianos y un vocabulario propio. But it's friendlier with people who are not used to the vocabulary of a Christian community. Y este reenfoque de una iglesia enfocándose hacia afuera, San Pablo lo hizo con una iglesia que él había plantado. And this change of focus, Paul did this in one of the churches he'd planted. Y él les escribió una carta que nos queda a nosotros, donde él reenfoca la iglesia y dice, estén pendientes de ciertos tipos de personas que están llegando desde afuera. And Paul wrote a letter to them about this. And so we have this letter that says you need to be aware of visitors, people who come from outside. Ahora les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. So open your Bibles to 1 Corinthians chapter 14. Hace 7 meses cuando estábamos hablando de los dones espirituales, se explicó y se leyó todo este capítulo en un mensaje aquí. 7 months ago, when we were speaking about the gifts of the Spirit, we read this whole passage. Y el capítulo habla mucho acerca del don de la profecía y el don de lenguas. This chapter speaks about the gift of prophecy and the gift of tongues. Y Pablo les está escribiendo a ellos y les está muy contento de todo lo que se mueve en la iglesia, pero hace un poquito de reenfoque. So Paul writes to them, and he's very glad with what he sees happening in that church, but he wants them to change their focus a bit. Y aquí lo que estaba sucediendo en esta iglesia era que había muchas personas que hablaban en lenguas. What was happening in this church is that there were many people who spoke in tongues. Y eso estaba, bueno, ahorita podemos ver exactamente qué es lo que Pablo estaba diciendo. Les invito a leer el versículo 15. And we're going to read what Paul said about that. We're going to start in verse 22. 15, sorry. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. So what shall I do?
I will pray with the Spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén? Otherwise, when you are praising God in the Spirit, how can someone else who is now put in the position of an inquirer say amen? ¿Cómo puede quien no es instruido? Cuando dice ahí quien no es instruido, ¿de quién está hablando? When it speaks about someone else, who is he talking about? ¿Quien no es instruido en qué? It's someone who's not part of their group, who is not understanding. Entonces lo que está diciendo, cuando toda la iglesia está hablando en lenguas angelicales y llega alguien que no es instruido, no sabe lo que está pasando, ¿cómo puede decir amén a tu acción de gracias? Pues no entiende lo que dices. So what he's saying is that when there are people speaking in tongues and angelical tongues, and someone else comes who does not understand this, how can they say amen? Y versículo 17, en este caso tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. ¿A quién? Al nuevo, al no instruido que vino a esa reunión. Verse 17 says, "You are giving thanks well enough, but no one else is edified." And who is this no one else? The people who are not trained in this. Vámonos al versículo 22 y vamos a leer 11 versículos ahí. So now let's go to verse 22. We're going to read 11 verses. Dice, de modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Tongues then are a sign, not for believers, but for unbelievers. Ahora ese es un versículo un poco extraño. Dice, ¿cómo es que las lenguas son una señal para los no creyentes? Now this is a strange verse to understand. What does that mean? That tongues are a sign for unbelievers. ¿Se acuerdan en el día de Pentecostés? Todos los estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y los extranjeros que estaban ahí escuchaban hablar en su propio idioma. If you remember on the day of Pentecost, the Holy Spirit, they were being baptized in the Holy Spirit, and foreigners who were close by could hear their own language being spoken. En ese sentido, ese tipo de lenguas era una señal para el incrédulo que estaba presente. So in that sense, tongues were a sign to the unbelievers who were there present. ¿Okay? Pero aquí el otro tipo de lenguas que es nada más hablar en lenguas angelicales, Pablo aquí lo está regulando y a eso vamos. And the other type of tongues, which is just to speak in angelical languages, Paul is regulating it. Okay, sigo leyendo versículo 22. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. So continuing on verse 22, prophecy, however, is not for unbelievers, but for believers. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirían que ustedes están locos? So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues, and inquirers or unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind? Otra vez, ahí está hablando de un grupo de personas que llegan que no saben lo que está pasando. Again, here he's speaking about a group of people who come to the church and they don't understand what's happening. O son no creyentes y no conocen a Dios o a Jesús para nada. They're either unbelievers and they don't know God or Jesus at all, O no entienden de lo que está pasando en los dones espirituales y no comprenden el hablar en lenguas y entonces no pueden participar de eso. or they don't understand the gifts of the Spirit and speaking in tongues, and so they can't participate in it. Y ahí dice, no dirían que ustedes están locos. And it says, they would say that you are out of your mind. Versículo 24. Pero si uno que no cree o que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios, lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Verse 24. But if an unbeliever or an inquirer comes in while everyone is prophesying,
They are convicted of sin and are brought under judgment by all, as the secrets of their hearts are laid bare. So they will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. Y aquí es al revés, la palabra profética hablada a una persona no creyente o que no entiende, de una manera entendible más bien lo enamora de Dios. So here it's being used the other way around. A prophetic word that is said in a way that is understandable to unbelievers and can reach them. Y dice, realmente Dios está entre ustedes. And they will say, God is really among you. Palabras de vida de Jesús para con ellos. These are words of life from Jesus towards them. Me gusta cómo lo dice otra versión y se los pongo en la pantalla que lo deja un poquito más claro. There's another version of the Bible that I really like that makes it even clearer. En cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra uno no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Now suppose you speak what God has revealed. When unbelievers or outsiders come in, you will show them where they are wrong and convince them that they are sinners. The secrets in their hearts will become known, and in this way they will quickly bow their faces, touching the ground, worship God, and confess that God is truly among you. Entonces, lo que quiero que me entiendan es, al reenfocar la iglesia, no estamos diciendo que no queremos que el Espíritu Santo se mueve. No estamos diciendo eso. What we're saying is that, well, what we're not saying is that by changing the focus of the church, we don't want the Holy Spirit to move. Más bien, queremos que el Espíritu Santo se mueva de una manera entendible para las personas y que ellos se enamoren más de Dios. What we really want to do is that the Holy Spirit move in an understandable way so these outsiders can see it and turn to God. Versículo 26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Verse 26. What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn, a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. ¿Cuántos aquí pertenecen a ese grupo, cada uno? How many of the people here are part of this group? Everyone. Levanten la mano. Raise your hand if you're part of ¿Tú everyone. perteneces a cada uno? Are you part of everyone, the word used in this verse? ¿Y qué está diciendo de cada uno? What does it say about everyone? Que cada uno traiga a la iglesia o puede traer un himno, un canto, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas interpretado. Here what it says is that everyone can bring, if they so want to, a hymn, a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Voy a poner otra vez otra versión que nos ayude a entenderlo mejor. Again, I'm going to show you a different version of the Bible that helps us understand this better. Concretando, hermanos, cuando se reúnen, no hay inconveniente en que uno cante, otro enseñe, otro comunique una revelación, otro hable en lenguas misteriosas, otro, en fin, interprete ese lenguaje. Por eso todo se encamina al provecho espiritual. Well, my brothers and sisters, let's summarize. When you meet together, one will sing, another will teach, another will tell something special, a revelation God has given him. One will speak in tongues, and another will interpret what is said. But everything that is done must strengthen all of you. Y entonces, versículo 27 dice, si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Y si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. In verse 27, if anyone speaks in a tongue, 2, or at the most 3 should speak, one at a time, and someone must interpret. If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak to himself and to God.
Y en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. 2 or 3 prophets should speak, and the others should weigh carefully what is said. Y parte de lo que queremos hacer y hemos estado tratando de abrir el espacio en esta reunión es a través de lo que Noah anunció, el director profético. And this is part of what we've been trying to do here, part of what Noah explained to you about the prophetic director of the church, the person with the P. Y es abriendo para que cada uno venga con palabras de parte de Dios y que pueda ser pesado, que los demás examinen con cuidado lo dicho. So we want to open it up so that if any of you receive something from God, you can share it, and then we can weigh what was said. Y la idea es que podamos incrementar la cantidad de palabras de vida que Dios nos da a través de los dones de todos. And the point is, we want to increase the number of words of life that God speaks to us through all of us. Sigo leyendo versículo 30, dice, si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está sentado hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. Verse 30. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker must first stop and sit down. For you can all prophesy, but in turn, so that everyone may be instructed and encouraged. Y entonces, el rol de esta persona, director profético, es tratar de discernir las palabras que vienen y de ver en qué momento y cómo se van a compartir. So the role of this prophetic director is to receive all the words that are given and discern how and when they should be shared. Y el objetivo también mío es que hayan varias personas que podamos estar en este rol de director profético, que no sea siempre yo o siempre una persona. And my idea is that different people can be the prophetic directors, not only me. Y esto se parece mucho a un versículo que está en 1 Tesalonicenses 19 al 22. And this reminds me of something we can find in 1 Thessalonians. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo también está hablándole a la iglesia de Tesalónica y les dice, no apaguen el espíritu. And this is a letter that Paul is writing to the church in Thessalonica. It's 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Do not quench the spirit. Y ahí pongo una foto de una candela que acaban de apagar. And here I'm showing you an image of a candle that has just been turned off. ¿Cómo hace una candela cuando la apagas con los dedos? What happens with a candle if you turn it off with your fingers? You lick your fingers and turn off the candle. De alguna manera podemos, personalmente o como iglesia, apagar el espíritu. So in a certain sense, we as people or as a church can turn off the Holy Spirit. Y la siguiente frase en este pasaje dice, no desprecien las profecías. The next verse says, do not treat prophecies with contempt. Eso es ¿de qué manera alguien podría despreciar una profecía? How could you treat a prophecy with contempt? Les pregunto a ustedes. What do you think? ¿No escuchándola? By not listening to what's said? ¿Dudando de ella? ¿Okay? Doubting of what was said? ¿Qué más? What else? ¿Cómo? No obedeciendo, escuchándolo, pero no obedeciendo, ¿ok? By not obeying, you can hear it, but you don't obey it. Ajá. Descalificándola, muy bien. Disqualifying it. Y Pablo está diciendo, no hagan esto. Honren las palabras que vengan, son palabras de vida de Jesús para con nosotros. And Paul is saying, don't do this. These are words of life from Jesus for us. Ahora, apagar el espíritu es diferente a contristar el espíritu. Now, to turn off the Holy Spirit or to quench the Spirit is different from grieving the Spirit. Efesios 4:30, si estás tomando notas, habla de contristar el Espíritu Santo en las personas. Ephesians 4:30, if you're taking notes, speaks about grieving the Holy Spirit. Y ahí habla más de pecados.
And here it speaks more about sins. El Espíritu Santo se apaga, se agravia, se contrista cuando hay pecado en la persona o en las personas. The Holy Spirit can be grieved, can become sad when there is sin in people. Y principalmente son pecados que se hacen con la boca. And these are mainly sins that are done with your mouth, by speaking. Efesios 4:30 habla de conversación obscena, de gritos, de calumnias, de malicia. Ephesians 4, it speaks about bitterness, rage, and anger, slander. Y dice, no contristen, no agravien el Espíritu Santo, porque ustedes fueron sellados para el día de la redención. He says, don't grieve the Holy Spirit. Don't make him sad because you were sealed for the day of redemption. Entonces se parece, pero es un poquito diferente a esto de apagar el Espíritu. So it's similar, but grieving the Holy Spirit is different than quenching the Holy Spirit. Y la siguiente frase dice, sométanlo todo a prueba. And the next phrase says, submit everything and test it. ¿Cuánto es todo? What does everything mean? Todo. Everything. Entonces, el someter algo a prueba no es apagar el Espíritu. So to submit something and to test it is not the same as quenching the Spirit. Todo lo contrario, no apaguen el Espíritu, más bien sométanlo a prueba. Y la siguiente frase, y aférrense a lo bueno. On the contrary, he says, do not quench the Spirit, but test it and take hold of what is good. Aférrense a lo que es bueno para contigo, para con la iglesia. Take hold to what is good for you and for the church. A veces cuando alguien comparte una palabra profética, cuando comparten una predicación, siempre puede haber error ahí. When someone preaches or when someone gives a prophetic word, there can always be an error or a mistake. Y eso es normal porque somos falibles. And that is normal because we can fail. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando tú escuchas una prédica, tú dices, bueno, yo voy a agarrar lo bueno, y la última parte de ese versículo, eviten toda clase de mal. So when you hear a sermon or hear a word, you take what is good for you and give and throw away what is evil. Y aún háganlo con las prédicas que yo doy aquí, por favor. And please do that with what I preach here. Porque aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Take hold of what is good and avoid all kinds of evil. Ahora, cuando dice sometan todo a prueba, ¿qué creen ustedes que hay que probar? When it says submit everything to test or to be tested, what types of things need to be tested? O un director profético, una persona encargada de una reunión que alguien dice, tengo una palabra, ¿qué cosas tiene que discernir ese encargado? So, another way of saying it, when the prophetic director receives a word from someone, what types of things should he be aware of? Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de cosas tenemos que discernir en una reunión? So let me ask you, what type of things need to be discerned in these meetings? ¿Okay? Si viene de Dios y si es el tiempo para compartirlo. If this word comes from God, and then if it's the correct time to share it. ¿Qué más? What else? Si está de acuerdo con la Biblia, muchas gracias. If it follows what the Bible says. Dios nunca va a contradecir, va a decir algo en una palabra profética, algo que es contrario a un principio bíblico. God will never, through a prophetic word, contradict what is said in the Bible. Ok, si es una visión, que la interpretación sea correcta. If a vision was received, we need to be sure that the interpretation is the correct one. Y aún así, a veces las visiones tenemos que interpretarlas y comunicarlas. Visions, we need to interpret them and we need to be able to communicate that interpretation. Porque la visión está en un lenguaje de la persona que recibió la visión.
Because the vision is given in a certain language that the person who receives the vision understands. no necesariamente en el destinatario de la profecía. It's not necessarily given in the same language of the person who receives the prophecy or who hears the interpretation. Y entonces, ¿verdad? Una visión, un ejemplo muy simple, si la persona recibe que hay un perro, para esa persona, el que recibió la visión, un perro podría ser un animal juguetón que disfruta mucho. A simple example, let's say someone receives a vision of a dog, and maybe that person enjoys dogs. He loves being around dogs. Pero el destinatario de la profecía fue mordido por perros y tiene un temor al perro. But maybe the person who receives this prophecy had been bitten by dogs and he's afraid of them. Y entonces si yo, mira, yo estoy viendo un perro, no sé qué, eso va a generar un mensaje no correcto en la persona, aunque hay deseo de comunicar. So if a person just shares that he saw a dog, that message will not be conveyed correctly to this person who's afraid of dogs. Entonces tienes mucha razón, tenemos que interpretar las visiones con cuidado de una manera honrosa a las personas que van a recibirlo. So you're very right. We need to be able to interpret the visions that are given in a way that will honor the person who's receiving the prophecy. ¿Qué más tenemos que discernir? What else do we need to discern? Si toda la palabra viene de parte de Dios. If all of the word of God actually comes from God. Porque muchas veces Dios da una frase, da una visión, da algo y después la persona, el profeta que lo recibe, sigue pero le agrega su propio coso al mix. Because often God will give a person a vision or a word, and that person will share that, but then add on his own thoughts at the end. Y entonces también tenemos que discernir en qué momento, qué parte de esto es lo que vamos a conservar y qué más es guarnición a la palabra profética. Ajá. So we need to be able to discern from this word what part is from God and what else is just a decoration. Entonces sí, eso es importante. That's very important. También discernir el tiempo para compartir, especialmente en una reunión de una congregación o de un grupo de crecimiento. We also need to discern what's the correct time to share this word, especially during a service or during the time of worship. ¿Verdad? A veces puede ser que es un momento, digamos que hay un momento de intimidad y todos estamos cantando y hay una palabra profética que ahorita no es un buen momento para compartirla. We might be during a time in the worship where we're intimately speaking to God and praying, and a word might be given at that time, but it's not necessarily the time to share it with everyone. Y puede ser que hay que compartir privadamente con alguien o con los líderes de la reunión. At that time, you might simply need to share that word privately with the leaders of the church or the prophetic director. Pero tenemos que someter todo a prueba. We need to test everything. Y eso es parte del diseño de Dios para con el don de profecía dentro de la iglesia. And that's part of God's design for the gift of prophecy in the church. Ajá. Okay, hay que probar los espíritus y a veces hay mensajes que no vienen de parte de Dios. We also need to test the spirits, and sometimes there are messages given through them that are not from God. Voy a darte un chocolate porque perfectamente sincronizaste con lo que quiero enseñar o que Ivette enseña ahorita. I'm going to give you a prize at the end because that's exactly where I was going. Yo le pedí a Ivette venir a compartir precisamente del tema de probar los espíritus. I asked Yvette to come and share on exactly that topic, on testing the spirits. Y Ivette participa del Ministerio de Encuentros de Libertad. Yvette is part of the Freedom Encounters ministry. Y ellos enseñan acerca de probar los espíritus. And one of the things they teach is how to test the spirits. Ivette, pasa y nos compartes. One of the things that we teach
for those that receive ministry through Freedom Encounters Una de las cosas que enseñamos a las personas que vienen a este ministerio de encuentros de libertad as Paul just shared, is how to test the spirits. es cómo probar los espíritus. And we call it the false prophet spirit. Y nosotros le ponemos un nombre, es el espíritu del falso profeta. Siguiente. Okay. Just to give you a few biblical examples, we see here in Acts 16, verse 16 through 18. Vamos a darles unos ejemplos bíblicos. Esto está en Hechos capítulo 16. Says, now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. This girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God who proclaim to us the way of salvation." Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. And this she did for many days, but Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very hour. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. We see here that what she was saying was true. Aquí vemos que lo que esta muchacha estaba diciendo era verdad. She wasn't lying, Ella no estaba mintiendo, but the spirit behind it was not of the Lord. pero el espíritu detrás de ella no era del Señor. One thing the enemy does, he counterfeits everything the Lord does. Una cosa que hace el espíritu es que hace copias falsas de lo que hace Dios. And in the last days, he will counterfeit many things. Y en los últimos días él va a traer versiones falsas de muchas cosas. El siguiente, porfa. Okay, here's another example of things that are not so nice. Aquí tenemos otro ejemplo de las cosas cuando no salen bien. Okay, in Luke 4:33, verse 35 says, "Now in the synagogue there was a man who had a spirit of unclean demon, and he cried out with a loud voice, saying, 'Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth?'" Entonces en Lucas capítulo 4, comenzando en el 33. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? "Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. But Jesus rebuked him, saying, "Be quiet and come out of him." And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. Cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él, sin hacerle ningún daño. Okay, here Jesus is inside the synagogue, Aquí Jesús está dentro de la sinagoga and he found a demon there. y él se encontró con este demonio. The demon recognized him. Y el demonio reconoció a Jesús. So if I'd like to put it in today's terms or today's words, Entonces, si lo pongo en términos que usamos hoy en día, Pastor Paul comes in el pastor Paul entra and he sees there's an unclean spirit in his church. y se da cuenta que hay un espíritu maligno en su iglesia So he casts him out in Jesus' name. y manda fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Just as we said before, it says, "Test all things, hold fast what is good." Esto es lo que habíamos dicho antes en 1 Tesalonicenses. Hay que probar todo y aferrarnos a lo bueno. And all things is all things, as we said earlier. Y cuando dice todo, significa todo, como ya dijimos. Words you receive, dreams you receive, Las palabras que recibes de Dios, los sueños, visions, anything, test it. visiones, lo que sea, hay que probarlo. It keeps you safe. Esto te mantiene a salvo. It really keeps you safe. I have found it very useful in my life. Es muy bueno porque te mantiene a salvo. Yo he encontrado esto como una herramienta muy útil en mi vida.
Okay, and 1 John 4:13 says, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits." El chocolate, ¿verdad? Sorry. Oh, 1 John 4:13, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits," which is plural. Primera de Juan 1:3. 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. I like what Paul shared earlier, that a person can give a prophetic word, but as a human, he can make a mistake. We are human, we will make mistakes. Me gustó lo que dijo Paul antes. Como humanos podemos compartir una palabra profética, pero nos podemos equivocar. As we see here in the verse, it's a false prophet spirit, or they added of their flesh. Como vemos aquí en el versículo, puede ser un espíritu del falso profeta o puede ser simplemente su carne. That is something we still need to do daily and die to our flesh, don't we? Eso es algo que tenemos que hacer todos los días y mantener nuestra carne bajo control. Okay. Pay attention to this second part. We're going to go back to it again. It says, "Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God." Y pongan atención a esto. Ahorita regreso a este tema. Dice, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Todo profeta que no reconoce que Jesús no es de Dios, no es del anticristo. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Este espíritu del anticristo, ustedes han oído de que él viene y esto ya está en el mundo. Okay, so just to give you some scriptural background, in Freedom Encounters we show you how to test the spirits. Entonces, esto era para darles un trasfondo bíblico de lo que hablamos nosotros. Entonces, en Encuentros de Libertad les enseñamos a ustedes a probar los espíritus. And we ask a very simple question. Y hacemos una pregunta muy sencilla. I don't allow women or spouses that have been praying for their spouses to accept the Lord to find out if their spouse is going to accept the Lord or not. Yo no permito que si hay una persona que está orando por su esposo o su esposa porque quiere que ellos lleguen al Señor, yo no permito que ellos pregunten si van a llegar al Señor. And that's because it's too close to the heart. Y eso es porque está muy cercano a su corazón. The emotions can get in the way. Nuestras emociones pueden interferir. Don't ask when Jesus is coming back either. He won't tell you. No podemos preguntarle a Jesús cuándo es que va a venir, So porque since- no nos va a decir. Yeah, because he doesn't know. Only the Father knows. Porque de hecho Él no sabe, solo el Padre sabe. Okay. So since we're talking about prophecy, we're going to ask, Lord, is this prophetic word from you? Entonces, como el tema de hoy es la profecía, agarramos la profecía y decimos, Dios, esta palabra profética viene de ti. We should hear a yes or a no. Deberíamos escuchar un sí o un no. We're not going to hear a grocery list. No vamos a escuchar la lista de mandados. We're not going to hear, it's my word because this is a man of God and la 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 la. No vamos a escuchar, sí, esto es palabra de Dios porque vino de un hombre de Dios y no sé qué. We ask the Lord a specific question and he will tell us. Le preguntamos a Dios una pregunta muy específica y Él nos va a responder. Okay, let's say the word, we heard a yes. Very good. Digamos que preguntamos esto al Señor y escuchamos que sí. So our next question is, Spirit who said yes, are you a false prophet spirit? La segunda pregunta que hacemos después de esto es, espíritu que dijo que sí, ¿es usted un espíritu del falso profeta? The Lord will not be offended if you ask that question. El Señor no se va a ofender si usted pregunta esto, He won't be upset no se va a enojar, because the word says, test all things. porque la Biblia nos dice que tenemos que probar todo. Okay, so if we hear a no, Entonces, si escuchamos un no, then we ask, in whose name will you be able to confess that this prophetic word is true? la siguiente pregunta es, ¿en el nombre de quién puedes confesar que esta palabra profética es verdad? La siguiente, por favor. Escuchamos, aquí se dice, I'm sorry. I do this in Spanish all the time, so I kind of get messed up. Usualmente explico esto en español, entonces me estoy enredando.
we've learned a confession of truth, which is the Lord Jesus Christ of Nazareth who came in the flesh. Y nosotros conocemos cuál debería ser la respuesta, que es una confesión de verdad, que es el Señor Jesucristo de Nazaret quien vino en la carne. Okay, and here's the biblical verse that we read earlier, that these spirits are confessing that that the Lord has come in the flesh. Y el versículo de primera de Juan que leímos es en lo que nos basamos, es que el Espíritu confiese que Jesús vino en la carne. Now, how do you ask these questions? Ahora, ¿cómo podemos hacer estas preguntas? We need to quiet ourselves. Primero debemos aquietarnos. Okay, and I praise the Lord for this church because they've given us many tools on how to hear the voice of the Lord. Y yo le agradezco a Dios por esta iglesia porque nos han dado muchas herramientas para poder escuchar la voz de Dios. And they teach you in Mark Virkler's course, and we have also had it in our growth groups, how to quiet your spirit. Y hemos llevado el curso y también en los grupos de crecimiento de cómo escuchar la voz de Dios. It takes practice. Hay que practicar. You may fail on the first time. Tal vez falles a la primera. I still fail, Yo también fallo de We're vez en cuando. human. Somos humanos. okay? But we learn to quiet ourselves, ask the Lord, and hear the Spirit speak, or ask and hear the Lord speak to us. Pero debemos aprender y practicar a aquietarnos, preguntarle al Señor y escuchar una respuesta. Okay. Now, what do you do if you don't hear anything? Ahora, ¿qué deberíamos hacer si no escuchamos ninguna La respuesta? siguiente. Okay. Okay, and I skipped this part, I'm sorry. Here's this verse in Philippians 2:9-11 where it says that the enemy must confess that he is Jesus Christ. Aquí hay un versículo en Filipenses 2:9 que dice, que habla sobre que el enemigo debe confesar quién es Dios. Okay, therefore God has also highly exalted him and given him the name which is above every name, that Por- at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Here the enemy has to confess that he is Jesus Christ the Lord. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces de aquí nos basamos para que el Espíritu tenga que confesar quién es Dios. Okay. If we test the spirits and they are confessing that yes, it is a false prophet spirit, Si probamos al Espíritu y Él dice que sí es un espíritu de falso profeta, what do we do? ¿qué hacemos? We say this. Let, Decimos lo siguiente. let the judgment of Almighty God fall upon you and your forces now. Or in Spanish, que el juicio de Dios Todopoderoso caiga sobre ti y tus fuerzas ahora. The demons never show up alone. They always have a nice army behind them, in case you didn't know. Los demonios nunca están solos, siempre tienen un ejército que los respalda, por si no sabían. Okay. What if you hear absolutely nothing? ¿Qué pasa si al hacer esta pregunta no escuchas nada? Si me puedes pasar al siguiente. Oh, this one. We have what we call a prayer, which we call the burning prayer. For those of you that have received ministry with us, you should have this memorized by now. Para los que han recibido administración de nuestro grupo, usted ya debería tener esta oración memorizada. Okay. So in that space there, you put whatever is causing you to not hear from the Lord. Entonces, en esta oración, en el espacio en blanco, pones lo que te esté impidiendo escuchar al Señor. Praise God, we have a family here in the church and friends in the Lord. Gracias a Dios, aquí en la iglesia tenemos una familia y amigos. Because sometimes we need to test things that we need other people to test for us. Porque de vez en cuando hay cosas que nosotros no podemos probar nosotros mismos. Necesitamos que alguien más nos ayude. And I have my group of people where I'm not sure of something because it could be close to my heart or I just doubt a bit, so I'll have other people test things for me. Yo tengo un grupo de personas que les pregunto que me ayuden cuando haya algo que está muy cercano a mi corazón, donde puedan interferir las emociones o algo en lo que simplemente no estoy segura. I will test for other people as well.
Yo ayudo a probar cosas para otras personas que ellos no están seguros. And you can begin to form your own group of people that you trust, Y usted puede empezar a formar su propio grupo de personas en las que usted confía. because that's what a family's for. Para eso son las familias. Gracias, Ivette. Esa es una manera de probar, una parte del discernir. So that is one way of testing, of discerning. Y el mensaje que quiero, ya resumiendo de lo que hemos hablado hoy, So the message I want to give you, to summarize what we've been saying today, estamos queriendo reenfocar la iglesia, obedeciendo la palabra del Señor, de reenfocar la iglesia y tener una perspectiva externa. we want to refocus the church based on the word of God we received to focus externally. Y como tal queremos estar listos para recibir personas que no conocen y no entienden el mover del Espíritu o que no conocen a Dios para nada. And because of that, we want to be ready to receive people who don't understand the moving of the Holy Spirit or who don't know God at all. Dios ha bendecido a esta iglesia con muchos dones proféticos y de revelación. God has blessed this church with many spiritual gifts and gifts of revelation. Y necesitamos, entonces, para reenfocar, tenemos que discernir mejor de qué manera se comparten las cosas. So to be able to change our focus, we need to learn how to discern things. Y estamos implementando un sistema que es lo que estamos practicando para tratar de aumentar la palabra profética en la congregación. So we're implementing this new system and we're practicing with it so that these prophetic words might increase. Y que cada uno de nosotros también en nuestras vidas personales discernamos lo que Dios nos habla. Also, so that each one of us in our own personal relationship with God, we can discern God's word. Ayer en la mañana yo estaba terminando de ajustar mis apuntes Yesterday morning, I was going over my notes for today, y estaba preguntando al Señor, ¿cómo cierro esta serie? and I was asking the Lord, how could I end this series? Queremos estar centrados en Jesús, de que Jesús es la piedra angular, todos construimos alrededor de Él. We want to be focused on God and to use Him as our cornerstone. Y queremos construir la casa espiritual que Él está edificando. And we want to help build this spiritual house that He's building, and we'll be building it with Him. Y en eso yo estaba escuchando música, porque yo siempre estoy escuchando música cuando estoy estudiando. I was listening to music because, well, I'm always listening to music while I study. Y estaba escuchando una lista de canciones que Spotify me estaba recomendando para yo encontrar música nueva. And I was listening to a list of songs that Spotify was recommending when you want to hear new songs, discover new songs. Precisamente cuando yo estaba preguntándole al Señor, ¿cómo cierro? ¿Qué quieres? ¿Cómo cierro esta serie? And that was exactly when I was asking God this question, how should I end this series? Y en eso apareció esta canción. And then this song came on. Se llama Eterna Luz, de un grupo que se llama Un Corazón. It's called Eternal Fire from a group called One Heart. Y quiero poner la canción ahorita como para cerrar juntos y que meditemos en quién es nuestro centro. And I want to play this song for you so that we could all meditate on who is the center of our lives. Pero la canción refleja en mucho lo que queremos hacer y el lugar que queremos que tenga Jesús en nuestras vidas. And this song shows the place that we want Jesus to be. We want Him to be in the center. Y yo les invito a ponerse de pie y ahorita voy a poner la canción, tiene subtítulos para que podamos entender bien la letra. So I'm encouraging you to stand up, and we're putting subtitles on the song so that you can follow along with the lyrics. Y cerrando vamos a orar juntos y cerrar la celebración de hoy. And we're going to end today with a prayer. Espíritu
creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Espíritu de Dios, que en la tierra estás, hablando de la cruz. Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús. Toma tu lugar en mi interior y haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón, de mi corazón. Jesús, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Señor Jesús, queremos que tú seas el centro, la cruz y todo lo que somos, Señor, que sea enfocado en tu gloria, porque tu gloria es inmensurable. Lord, we want you to be the center. We want the cross to be the center because your glory is unmeasurable. Yo te pido, Señor, que tus palabras de vida fluyan hacia tus hijos.
We ask that your words of life might flow towards your children. Y te pedimos, Señor, yo te pido que esta iglesia sea un lugar que fluya con esas palabras de vida And we pray that this church would flow with these words of life. y que nos enseñes, Señor, cómo hacerlo, comunicar tu mensaje de una manera amigable, Señor, a las personas nuevas y visitas que llegan, Padre. And we ask you, Lord, to teach us how to share your word with new people and with visitors, Y que podamos enfocarnos en el mundo que nos rodea, Señor. and that we might be able to focus on the world around us. Que podamos sentir el dolor que tú sientes, Señor, porque hay personas que se están perdiendo, que están en oscuridad. That we might be able to feel the pain that you feel because there are people who are lost, they're in darkness. Y que podamos participar contigo en extender el reino hacia ellos, invitarlos aquí, invitarlos a nuestros hogares, Señor, a conocerte, Padre. That we might be able to work with you and extend the hand and bring them here to a place where they can get to know you. Señor, yo te pido en esta Semana Santa que se aproxima, Señor, que tú nos des muchas oportunidades, Dios, de hablar de la cruz y de la resurrección de Jesús y lo que significa para nosotros. Lord, I ask that you would give us many opportunities to be able to share about your word, especially during Holy Week. Y Señor, yo te pido que tú prepares y nos des oportunidades de compartir este mensaje. And Lord, I pray that you would prepare us and help us share this message. Que podamos traer personas a ese domingo de resurrección, Señor, a celebrar la vida que tú das. Help us bring new people to this Resurrection Sunday to share with them the life that you can give. Queremos tener ese enfoque externo, Señor. We want to have that external focus. Y proclamamos, Señor, que tú eres el Maestro y el Señor de esta iglesia. Y nosotros somos siervos que participamos contigo, Señor. And Lord, we proclaim that you are master of this church and we are simply servants who work along with you. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo. We thank you, Lord, for everything you're doing. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada persona que está aquí congregada hoy. And I ask you to bless every person here with us today. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amén.